Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre generalidades de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biopolímeros formados por un esqueleto de pentosas y grupos fosfato alternados con bases nitrogenadas como grupos laterales. A continuación vamos a explicar un poco más qué es cada uno de estos elementos. Pero existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN que tenemos aquí en la imagen y el ácido ribonucleico o ARN. Una de las características del ADN es que tiene una doble hélice, mientras que el ARN es únicamente una hélice. Y el ADN es muy conocido y fundamental para la vida porque es la molécula que contiene toda la información genética de todos los seres vivos. Entonces, empecemos con la unidad que forma los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por la repetición de nucleótidos, que son moléculas más pequeñas. Los nucleótidos están formados por una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Ahora, hay 5 nucleótidos diferentes, cada uno con una distinta base nitrogenada. Las bases nitrogenadas que existen son adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Y la diferencia es la estructura pues, de cada base nitrogenada. En los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas se unen entre ellas de la siguiente manera: adenina con timina, citosina con guanina y adenina con uracilo. Siempre se unen de esta manera, así que los nucleótidos forman pares. Es importante mencionar que el uracilo únicamente se encuentra en el ARN y la timina se encuentra en el ADN. Esta información es muy importante pues permite que se forme la doble hélice del ADN y que el ARN se pueda unir con moléculas de ADN. ¿Cómo es que se unen los nucleótidos? Por su estructura, cada par de bases nitrogenadas presentan fuertes uniones de hidrógeno entre ellas, o puentes de hidrógeno. Recordemos que esta es una forma de interacción intramolecular. Como ya se mencionó, son adenina con timina, como podemos ver aquí en la imagen, y citosina con guanina. Recuerden que la adenina también se puede unir al uracilo, pero esta es una molécula de ADN, entonces no hay uracilo, solamente hay timina. Entonces, como podemos ver, entre adenina y timina hay 2 puentes de hidrógeno y entre citosina y guanina hay 3. Entonces, la adenina no se puede unir con la guanina ni con la citosina y así las demás. Como se había mencionado, el ADN está formado por una estructura de grupos fosfato y pentosas alternados y las bases nitrogenadas como grupos laterales. Entonces aquí podemos ver esto. El grupo fosfato y las pentosas forman, digamos, las paredes de la hélice y las bases nitrogenadas forman lo que vemos generalmente así como dibujado de esta manera. Entonces, esta es la estructura del ADN vista pues a nivel molecular. Y esta unión entre las distintas bases nitrogenadas que permite la unión entre nucleótidos es, como ya se mencionó, lo que permite la estructura de doble hélice del ADN y también es una característica de suma importancia para la replicación y otras funciones que llevan a cabo estas moléculas. En esta diapositiva tenemos la molécula de ARN y ADN para ver sus diferencias. Entonces tenemos un esqueleto de una pentosa alternada con un grupo fosfato, como ya se mencionó,
En el caso del ADN, esta pentosa, que es, recuerden, un azúcar, es desoxirribosa y acá tenemos la estructura. Mientras que en el ARN, la pentosa que forma el esqueleto es ribosa. Como pueden ver, estas moléculas son muy similares, sin embargo, la diferencia está aquí. La ribosa tiene un hidrógeno aquí, perdón, un oxígeno aquí, y la desoxirribosa solamente tiene un hidrógeno. Acá hay un grupo OH y acá solamente hay un hidrógeno. Esa es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Otra diferencia pues muy notoria es que el ARN está formado por únicamente una hélice, mientras que el ADN es una doble hélice. Y aquí podemos ver, como ya se mencionó, los pares de bases. Por los colores tenemos que la timina se une con la adenina y la guanina con la citosina, formando así pues la unión entre las dos hélices. Acá los nucleótidos están pues solos, sin la otra unión, y otra diferencia importante que ya se mencionó es que en el ARN hay uracilo en vez de timina y en el ADN hay timina. Y bueno, las funciones también son pues bastante diferentes. El ADN se encuentra en el núcleo celular, mientras que el ARN pues puede viajar, entrar y salir del núcleo e ir al resto de la célula donde lleva a cabo sus funciones. No creo que no se ha mencionado, pero el ADN tiene la función de guardar la información genética, mientras que el ARN tiene la función de pasar esa información para la síntesis de proteínas. Y para verlo un poco más aterrizado, tenemos esta pequeña tabla de diferencias entre ADN y ARN. En el ADN la pentosa es desoxirribosa, en el ARN es ribosa. El ADN tiene dos hélices, como podemos ver aquí en la figura, mientras que el ARN solamente una. El ADN se encuentra en el núcleo celular y el ARN se encuentra generalmente en el citoplasma, aunque puede entrar y salir del núcleo. Y en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN, en vez de haber timina, hay uracilo. Y pues la función, que es codificar la información genética, y el ARN ayuda a la transcripción de la información genética que está en el ADN para formar proteínas. Esa última función que se mencionó de pasar de ADN a ARN y sintetizar proteínas se conoce como el dogma central de la biología molecular. Y son tres distintos mecanismos: transcripción, traducción y hay uno más que no está en la imagen que se llama replicación, que es la síntesis de una molécula de ADN a partir de otra molécula de ADN. Entonces son tres. La transcripción se refiere a pasar de la información genética que está en el ADN a una molécula de ARN, y esto se hace a través de esta característica que ya se mencionó, de que los distintos nucleótidos se unen únicamente con un tipo, la adenina con timina y la guanina con citosina. Entonces, si tenemos una cadena de ADN, para este mecanismo, las dobles cadenas de ADN se abren y queda únicamente una cadena expuesta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, lo que está aquí, adenina, timina, guanina y adenina, correspondiente a una molécula de ADN, y están expuestos. A esto se pueden unir nucleótidos que correspondan al ARN. Con adenina se une uracilo, con timina adenina, con guanina citosina y con adenina uracilo otra vez. Y así se forma una cadena de ARN que corresponde a la información que estaba originalmente en esta cadena de ADN. Y a este mecanismo se conoce como transcripción.
Es un poco más complejo, pero aquí lo vemos de forma pues superficial. Y después de la transcripción tenemos la traducción, en la que esta molécula de ARN mensajero sale del núcleo celular y va al citoplasma, donde en un ribosoma se lleva a cabo la traducción, que es la síntesis de proteínas a partir de la información que tiene ese ARN mensajero que estaba en el ADN. En la transcripción, la traducción es grupos de tres nucleótidos, se conocen como codones, sintetizan información para un aminoácido. Cada uno de estos son aminoácidos. Y pues dependiendo de las combinaciones de codones que hay en el ARN mensajero, se forman polipéptidos que después forman proteínas. Entonces, este es el dogma central de la biología molecular y como pueden imaginarse es muy importante y es muy estudiado por pues, la biología. También es importante mencionar que no únicamente se da en esta dirección, así es lo más común, lo más observado en la mayoría de los seres vivos. Sin embargo, hay otros, por ejemplo los virus, que a partir de ARN pueden sintetizar ADN. Esto se conoce como transcripción inversa. Y el ARN también puede replicarse en algunos casos poco comunes, pero en general es así como se explicó. Y aunque esto es una vista pues un poco introductoria, pues sirve para entender un poco más. Por último, vamos a ver dos pequeñas definiciones que se mencionan mucho al hablar de ácidos nucleicos. La primera son los genes, que es la unidad funcional del ADN, y se refiere a secuencias de nucleótidos que codifican la información para la formación de cadenas de ARN y la posterior síntesis de proteínas. Así que también se conocen como la unidad fundamental de la herencia genética. Y la otra definición que tenemos es la de cromosomas, que son pues estas imágenes que vemos bastante seguido en películas, en cualquier cosa, y son estructuras que forma el ADN durante la división celular. No siempre está el ADN en estas formas, solo lo hace durante la división celular, mitosis o meiosis, y contiene los genes y la información hereditaria. El número varía según la especie, pero en las células corporales humanas hay 46 cromosomas o, como se pueden ver aquí, 23 pares de cromosomas. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención.